Saludos a ustedes en el canal Wasaria. Hoy emprenderemos el viaje más increíble que se pueda imaginar. Un viaje que abarcará absolutamente todo. Desde las partículas más pequeñas que existen en el límite de lo posible, hasta los rincones más lejanos del cosmos, que se encuentran más allá de la imaginación humana. Durante la próxima hora recorreremos un camino de 61 órdenes de magnitud. Comenzaremos en un mundo donde el espacio y el tiempo pierden sentido, donde reinan las extrañas leyes de la mecánica cuántica. Luego ascenderemos a través de átomos, moléculas, células, hacia el ser humano. Continuaremos nuestro camino a través de nuestro planeta, el sistema solar, la galaxia, y alcanzaremos los límites más distantes del universo observable. Esto no es solo una conferencia científica. Es un viaje que cambiará su percepción de la realidad. Después de él, verán el mundo con ojos completamente diferentes. ¿Están listos? Entonces abróchense los cinturones de seguridad. Comenzamos nuestra odisea cósmica ahora mismo. Longitud de Planck, el límite absoluto de la existencia. Nuestro viaje comienza en el punto más extremo de la creación, al nivel de la longitud de Planck. Esto es 1,6 por 10 superíndice 3 metros. Para que comprendan la escala, esto es tan inimaginablemente pequeño que la relación de la longitud de Planck con el tamaño de un átomo es aproximadamente la misma que la relación de un átomo con todo el universo observable. Deténganse un segundo. Lean esto otra vez. La longitud de Planck es tan pequeña comparada con un átomo, como un átomo es pequeño comparado con todo el cosmos. A esta escala, los propios conceptos de espacio y tiempo comienzan a desintegrarse. Los físicos suponen que aquí el espacio-tiempo puede no ser un continuo suave como lo percibimos. En su lugar, podría representar una espuma cuántica burbujeante y turbulenta, partículas virtuales y agujeros negros microscópicos que aparecen y desaparecen constantemente. Este es el límite de nuestras teorías físicas. Más allá de esta frontera, la física moderna guarda silencio. No sabemos qué sucede allí. Posiblemente a esta escala actúan leyes de gravedad cuántica que aún no hemos descubierto. Posiblemente allí nacen y mueren universos enteros en cada instante. Simplemente no lo sabemos. Tiempo de Planck, el momento de la creación. También existe el tiempo de Planck, 5,4 por 10 segundos. Este es el intervalo de tiempo más corto que tiene significado físico. La luz, la cosa más rápida del universo, recorre exactamente una longitud de Planck en un tiempo de Planck. Se cree que en el primer instante de Planck después del Big Bang, todo el universo observable tenía el tamaño de una longitud de Planck. Todo lo que ven alrededor, estrellas, galaxias, cúmulos de galaxias que se extienden por miles de millones de años luz, todo esto alguna vez cabía en un punto más pequeño que un protón. Quarks y gluones, los bloques de construcción de la materia. Ascendiendo a una escala de aproximadamente 10 superíndice 1 metros, entramos en un mundo que puede explorarse con los aceleradores de partículas más potentes. Aquí habitan los quarks, partículas fundamentales de la materia de las que están compuestos los protones y neutrones. Los quarks nunca existen solos. Siempre están unidos entre sí por una fuerza que se vuelve más fuerte cuando se intenta separarlos, como una banda elástica que se estira pero no se rompe. Esta fuerza es transportada por partículas llamadas gluones, del inglés glue, pegamento. 3 quarks forman un protón o neutrón. 2 quarks forman un mesón. Existen 6 tipos de quarks con nombres caprichosos: arriba, abajo, extraño, encantado, fondo y cima. Cada uno tiene su propia masa, carga y propiedades cuánticas. Según la teoría de cuerdas, uno de los intentos más ambiciosos de crear una teoría unificada de todo, incluso los quarks no son fundamentales. En su lugar, podrían ser diminutas cuerdas unidimensionales que vibran en un espacio multidimensional. Diferentes modos de vibración de estas cuerdas se manifiestan como diferentes partículas.
Un electrón es una cuerda que vibra de una manera. Un quark, de otra. Un fotón, de una tercera. Imaginen el universo como una sinfonía gigantesca, donde cada nota es una partícula elemental, y todo el cosmos es una grandiosa composición musical interpretada por las cuerdas de la realidad. Protones y neutrones, el núcleo del átomo. A una escala de 1,0 superíndice 1 metros encontramos protones y neutrones, partículas que componen los núcleos atómicos. Un protón es aproximadamente 100.000 veces más pequeño que un átomo, pero contiene el 99,97% de su masa. Dentro de un protón, 3 quarks se mueven a velocidad increíble, intercambiando constantemente gluones. Entre ellos parpadean pares virtuales de quark-antiquark, surgiendo del vacío y aniquilándose de inmediato. Un protón no es un objeto estático, sino un caldero burbujeante de actividad cuántica. El protón es increíblemente estable. Su vida media se estima en al menos 1,0 superíndice 3 años, esto es 10 billones de veces mayor que la edad del universo. Los protones de los que están hechos probablemente sobrevivirán a todas las estrellas, todas las galaxias, posiblemente incluso al universo mismo. Átomo, vacío casi absoluto. Finalmente, a una escala de 1,0 superíndice 1 metros, alcanzamos el átomo, la unidad básica de un elemento químico. Aquí es donde comienza la verdadera magia de las escalas. Si amplían un átomo al tamaño de un estadio de fútbol, su núcleo sería del tamaño de un guisante pequeño en el centro del campo. ¿Y los electrones? Serían motas de polvo corriendo en algún lugar de las gradas, moviéndose a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Un átomo es 99,999999% espacio vacío. Lean esto otra vez. 9 nueves después del punto decimal. Ustedes, leyendo estas palabras. La silla en la que están sentados. El planeta bajo sus pies. Todo esto consiste casi completamente de vacío. Ustedes son principalmente nada, mantenidos unidos por fuerzas electromagnéticas. ¿Por qué no atraviesan la silla? ¿Por qué los átomos no pasan uno a través del otro? Se debe al principio de exclusión de Pauli y la repulsión electromagnética. Los electrones de los átomos de su cuerpo y los electrones de los átomos de la silla se repelen entre sí. Nunca han tocado verdaderamente nada. Entre su mano y cualquier objeto siempre queda un pequeño espacio. Sienten la repulsión electromagnética que su cerebro interpreta como contacto. Extrañeza cuántica. A escala atómica, la realidad se comporta completamente opuesto a nuestra experiencia cotidiana. Aquí gobiernan las leyes de la mecánica cuántica, la teoría más exitosa y al mismo tiempo más extraña en la historia de la ciencia. El principio de incertidumbre de Heisenberg dice que es imposible conocer simultáneamente con precisión tanto la posición como el momento de una partícula. Cuanto más precisamente se mide uno, más indefinido se vuelve el otro. Esto no es una limitación de nuestros instrumentos, es una propiedad fundamental de la realidad. La superposición cuántica significa que una partícula puede estar en varios estados simultáneamente hasta el momento de la medición. El famoso experimento mental del gato de Schrödinger ilustra esta extrañeza. Un gato en una caja cerrada puede estar simultáneamente vivo y muerto hasta que abran la caja y miren. El entrelazamiento cuántico, un fenómeno que Einstein llamó acción fantasmal a distancia, permite que dos partículas permanezcan conectadas independientemente de la distancia entre ellas. Medir el estado de una partícula afecta instantáneamente el estado de la otra, incluso si están en extremos opuestos del universo. Estos efectos no son solo curiosidades teóricas. Las tecnologías modernas se basan en ellos: transistores en sus computadoras y teléfonos inteligentes, láseres, escáneres de resonancia magnética, relojes atómicos. La mecánica cuántica no es solo una teoría abstracta. Es el fundamento de la civilización moderna. Digresión filosófica, la naturaleza de la realidad.
Antes de ascender al siguiente nivel de escala, detengámonos un momento para una reflexión filosófica. La mecánica cuántica cuestiona nuestra comprensión intuitiva de la realidad. En el macromundo, las cosas existen independientemente del observador. La luna está en el cielo incluso cuando no la están mirando. Pero en el mundo cuántico, el acto de observación afecta a lo observado. Una partícula está en un estado de superposición, en múltiples estados simultáneamente, hasta que la miran. ¿Qué significa esto para la naturaleza de la realidad? ¿Existe una realidad objetiva independiente del observador? ¿O la consciencia juega un papel fundamental en la formación de la realidad? El físico John Wheeler propuso el concepto de universo participativo, la idea de que los observadores no solo registran pasivamente la realidad, sino que participan activamente en su creación. El universo, en su opinión, no es solo un mecanismo que funciona según leyes dadas, sino un sistema que adquiere propiedades concretas a través de actos de observación. El físico danés Niels Bohr, uno de los padres de la mecánica cuántica, dijo: "Si la mecánica cuántica no los ha conmocionado, significa que no la han entendido". Moléculas, la química de la realidad. Ascendiendo a una escala de varios nanómetros, 1,0 metros, entramos en el reino de las moléculas, grupos de átomos unidos por enlaces químicos. Aquí observamos el primer signo de verdadera complejidad. Dos átomos de hidrógeno se unen con un átomo de oxígeno, formando una molécula de agua, HO. Una molécula simple, pero con propiedades asombrosas. El agua es un solvente universal, un líquido que se expande al congelarse, una propiedad casi única, una sustancia sin la cual la vida como la conocemos es imposible. O tomen la glucosa, CHO, un azúcar simple compuesto de 24 átomos. Este es el combustible de la vida, una molécula que almacena la energía del sol, capturada por las plantas en el proceso de fotosíntesis, y la libera en sus células, permitiéndoles pensar, moverse, vivir. ADN, el código de la vida. A una escala de aproximadamente 2 nanómetros de ancho y micrómetros de largo, encontramos una de las moléculas más importantes del universo, el ácido desoxirribonucleico, o ADN. El ADN es una doble hélice compuesta de miles de millones de átomos organizados en una estructura elegante. Contiene instrucciones para crear y mantener un organismo vivo. El código genético está escrito como una secuencia de 4 bases químicas: adenina A, timina T, guanina G y citosina C. Su genoma, el conjunto completo de instrucciones genéticas, contiene aproximadamente 3.000 millones de pares de bases. Si se imaginan como letras, su código genético es un libro de 3.000 millones de letras. Si leyeran una letra por segundo, tomaría casi 100 años leerlo de principio a fin. Si desenrollan todo el ADN de una de sus células en una línea recta, se extendería aproximadamente 2 metros. Y si conectan el ADN de todas sus células, aproximadamente 37 billones, obtendrían un hilo de unos 20.000 millones de kilómetros de longitud. Eso es la distancia de la Tierra a Plutón y de vuelta varias veces. Pero lo más asombroso del ADN no es su estructura, sino lo que hace. El ADN contiene instrucciones para crear proteínas, máquinas moleculares que realizan prácticamente todas las funciones en su organismo. Aproximadamente 20.000 genes codifican cientos de miles de proteínas diferentes. Estas proteínas construyen su cuerpo, digieren alimentos, protegen contra enfermedades, les permiten pensar y sentir. Proteínas, máquinas moleculares. Las proteínas son las bestias de carga de la célula. Consisten en largas cadenas de aminoácidos plegadas en complejas estructuras tridimensionales. Existen 20 aminoácidos diferentes, y sus combinaciones crean una variedad infinita de proteínas. La hemoglobina transporta oxígeno en su sangre. Los anticuerpos los protegen de infecciones. Las enzimas catalizan reacciones químicas, acelerándolas millones de veces. La actina y la miosina se contraen, permitiendo que sus músculos se muevan.
Cada proteína es una máquina molecular creada con precisión nanométrica para realizar una tarea específica. Algunas proteínas son increíblemente complejas. El ribosoma, una máquina molecular que lee ARN y sintetiza proteínas, consiste en más de 50 proteínas y varias moléculas de ARN que contienen millones de átomos. Funciona a una velocidad de aproximadamente 20 aminoácidos por segundo, rara vez cometiendo errores. Virus, en la frontera de la vida. A una escala de 20 a 300 nanómetros se encuentran los virus, entidades extrañas en la frontera entre lo vivo y lo no vivo. Un virus es simplemente un conjunto de instrucciones genéticas, ADN o ARN, empaquetadas en una cubierta proteica. Un virus no tiene metabolismo, no puede reproducirse por sí mismo. Fuera de una célula huésped, un virus es un objeto químico inerte, no más vivo que un cristal de sal. Pero al entrar en una célula, un virus cobra vida. Secuestra la maquinaria celular, obligándola a producir miles de copias del virus. Un virus es un pirata molecular, un secuestrador de sistemas celulares. Los virus han jugado un papel enorme en la evolución de la vida. Aproximadamente el 8% del genoma humano consiste en secuencias dejadas por virus antiguos. Algunos de estos genes virales ahora cumplen funciones importantes, incluido el desarrollo de la placenta en mamíferos. Célula, la fábrica de la vida. A una escala de 10 a 100 micrómetros, 10 metros, alcanzamos la célula, la unidad básica de la vida. Una célula es una fábrica química autorreproductora de complejidad increíble. Una célula animal típica contiene aproximadamente 100 billones de átomos organizados en millones de moléculas que trabajan en perfecta coordinación. Imaginen una ciudad con millones de habitantes, donde cada uno conoce su trabajo y lo realiza en perfecta armonía. Eso es una célula. La membrana celular, una delgada capa doble de lípidos, separa el ambiente interno de la célula del mundo externo. No es solo una barrera, sino un sistema complejo que controla qué entra y sale de la célula. Las mitocondrias, las centrales eléctricas de la célula, producen ATP, adenosintrifosfato, la moneda energética universal de la vida. Cada una de sus células contiene cientos de mitocondrias que producen millones de moléculas de ATP por segundo. Dato interesante, las mitocondrias tienen su propio ADN, diferente del ADN nuclear. Esto se debe a que alguna vez fueron bacterias independientes que hace aproximadamente 2000 millones de años entraron en simbiosis con células más grandes. Los ribosomas, máquinas moleculares que sintetizan proteínas según instrucciones codificadas en el ADN. En cada una de sus células, millones de ribosomas trabajan las 24 horas, produciendo miles de proteínas cada segundo. El núcleo, el centro de comando de la célula, contiene cromosomas con su ADN. Aquí los genes se transcriben en ARN, que luego se envía al citoplasma para la producción de proteínas. El retículo endoplásmico, una red compleja de membranas, se ocupa de la producción y transporte de proteínas y lípidos. El aparato de Golgi, el centro de clasificación, modifica, empaqueta y envía proteínas a su destino. Los lisosomas, los basureros celulares, descomponen desechos y componentes desgastados. Todo esto funciona en perfecta coordinación. Miles de reacciones químicas ocurren cada segundo. Las moléculas de señalización transmiten información. Los motores moleculares transportan carga a lo largo de microtúbulos, los ferrocarriles celulares. La célula constantemente construye nuevos componentes, repara daños, se adapta a un ambiente cambiante. Y todo esto sucede en un volumen más pequeño que el punto al final de esta oración. Organismos multicelulares, la cooperación conduce a la complejidad. Los organismos unicelulares han existido durante miles de millones de años. Pero hace aproximadamente 600 a 800 millones de años sucedió algo asombroso. Las células comenzaron a unirse en organismos multicelulares. La multicelularidad abrió posibilidades evolutivas completamente nuevas.
Las células pudieron especializarse. Algunas se convirtieron en células nerviosas, otras en células musculares, otras en células de la piel. La división del trabajo condujo a un crecimiento increíble en complejidad. Su cuerpo contiene aproximadamente 37 billones de células. Eso es aproximadamente 5.000 células por cada persona que haya vivido en la Tierra. Estas células están organizadas en más de 200 tipos diferentes: neuronas, cardiomiocitos, osteoblastos, leucocitos, eritrocitos y así sucesivamente. Cada segundo en su cuerpo mueren aproximadamente 1 a 2 millones de células y nacen otras tantas. Literalmente se están renovando constantemente. La mayoría de las células de su piel se reemplazan cada 2 a 3 semanas. Los glóbulos rojos viven aproximadamente 120 días. Las células que recubren su estómago se reemplazan cada 5 días. La paradoja del barco de Teseo se aplica a ustedes. Si todas las partes de un barco se reemplazan gradualmente, ¿sigue siendo el mismo barco? Si casi todas las células de su cuerpo se reemplazan cada 7 a 10 años, ¿siguen siendo la misma persona? Escala humana. A una escala de 1 a 2 metros se encuentra el ser humano, ustedes, el ser que lee estas palabras e intenta comprender su lugar en el cosmos. El ser humano es la estructura más compleja conocida en el universo. Sí, las galaxias son enormes. Sí, los agujeros negros son increíblemente masivos. Pero nada de lo que conocemos puede compararse en nivel de complejidad organizada con el cuerpo humano, y especialmente, con el cerebro humano. El cerebro humano, la estructura más compleja. Su cerebro pesa aproximadamente 1,4 kilogramos, aproximadamente el 2% de la masa corporal. Pero consume el 20% de toda la energía del organismo. Es el órgano más intensivo en energía, y no sin razón. El cerebro contiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas, aproximadamente tantas como hay estrellas en nuestra galaxia. Pero eso es solo el comienzo. Cada neurona está conectada con miles de otras neuronas a través de estructuras llamadas sinapsis. El número total de sinapsis en su cerebro es de aproximadamente 100 a 500 billones. El número de estados posibles del cerebro humano, determinado por patrones de activación neuronal, excede el número de átomos en el universo observable. Lean, su cerebro es capaz de una mayor variedad de estados de los que existen átomos en todo el cosmos. Cada segundo, miles de millones de reacciones electroquímicas ocurren en su cerebro. Las neuronas intercambian señales a velocidades de hasta 120 metros por segundo. La información pasa a través de redes complejas, se procesa en paralelo por miles de caminos diferentes, se integra en una experiencia unificada y continua de la realidad. Y de toda esta complejidad surge la consciencia, quizás el misterio más profundo de la ciencia. ¿Qué es la consciencia? Como miles de millones de neuronas individuales intercambiando impulsos eléctricos generan experiencia subjetiva. La sensación del yo, la experiencia del color rojo, el sabor del chocolate, el sentimiento de amor. El filósofo David Chalmers llama a esto el problema difícil de la consciencia. Podemos explicar cómo el cerebro procesa información, controla movimientos, forma recuerdos. Pero no podemos explicar por qué todo esto está acompañado de experiencia subjetiva. ¿Por qué hay alguien dentro de nosotros? Algunos filósofos y científicos suponen que la consciencia podría ser una propiedad fundamental del universo, tan básica como la masa o la carga. Quizás las formas más simples de consciencia o protoconsciencia están presentes incluso al nivel de partículas elementales. Y la consciencia humana es simplemente una versión increíblemente compleja de algo universal. El cuerpo humano, una sinfonía de sistemas. Pero el cerebro es solo una parte de la increíble máquina que es su cuerpo. El corazón late aproximadamente 100.000 veces al día, bombeando 7.500 litros de sangre a través de 96.000 kilómetros de vasos sanguíneos. Eso es más de 2 veces alrededor de la Tierra en el Ecuador.
Los pulmones contienen aproximadamente 300 millones de alvéolos, pequeños sacos de aire donde ocurre el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. El área superficial total de los pulmones es de aproximadamente 70 metros cuadrados, el tamaño de una cancha de tenis, empaquetada en su cavidad torácica. El sistema digestivo es un tubo de 9 metros desde la boca hasta el ano, que contiene todo un ecosistema de billones de bacterias. De hecho, hay aproximadamente tantas células bacterianas en su cuerpo como células humanas. Ustedes no son un individuo, sino un ecosistema ambulante, una simbiosis de humano y microbios. El sistema inmunológico es un ejército de miles de millones de células que patrullan su cuerpo, reconociendo y destruyendo patógenos. Posee una capacidad asombrosa para distinguir entre propio y ajeno, recordar infecciones pasadas y crear anticuerpos contra prácticamente cualquier patógeno posible. El esqueleto no es solo un marco, sino tejido vivo que se renueva constantemente. Sus huesos son un almacén de minerales y una fábrica de hematopoiesis. En la médula ósea se producen aproximadamente 2 millones de glóbulos rojos cada segundo. La piel es el órgano más grande del cuerpo. Pesa aproximadamente 4 kilogramos y cubre un área de aproximadamente 2 metros cuadrados. Los protege de infecciones, regula la temperatura, sintetiza vitamina D, sirve como barrera entre ustedes y el mundo hostil. Todos estos sistemas funcionan en perfecta coordinación, controlados por una compleja interacción de los sistemas nervioso y endocrino. Hormonas, neurotransmisores, enzimas, impulsos eléctricos. Todo esto crea una increíble sinfonía de fisiología, permitiéndoles existir, moverse, pensar, sentir. El humano como proceso, no como cosa. Aquí está la percepción clave: ustedes no son un objeto estático. Son un proceso, un patrón de materia y energía en constante flujo. Cada átomo en su cuerpo alguna vez fue parte de algo más. El carbono en sus proteínas fue parte de una planta que comieron, que lo obtuvo de la atmósfera. El oxígeno que están respirando ahora mismo fue producido por un árbol en otro continente. El hidrógeno en las moléculas de agua de su cuerpo ha existido desde el Big Bang. Viajó por el espacio durante miles de millones de años antes de convertirse en parte de ustedes. Ustedes son una configuración temporal de polvo de estrellas. Los átomos pasan a través de ustedes como el agua fluye a través de un río. El río sigue siendo un río, aunque el agua cambie constantemente. Ustedes siguen siendo ustedes mismos, aunque sus átomos sean constantemente reemplazados. Los budistas llaman a esto anatman, la ausencia de un yo permanente e inmutable. La ciencia moderna confirma la sabiduría antigua: no hay un ustedes estático. Solo hay un proceso, un patrón, una danza de materia y energía que por un tiempo mantiene su forma antes de disolverse de nuevo en el universo. Digresión filosófica: ¿qué significa ser humano? Antes de abandonar la escala humana y viajar más lejos, pensemos, ¿qué nos hace especiales? Somos la única especie conocida capaz de cuestionar su propia existencia. Los animales viven en el presente. Reaccionan a estímulos, siguen instintos, quizás tienen autoconciencia primitiva. Pero solo el ser humano puede reflexionar sobre el pasado, planear el futuro lejano, crear arte, ciencia, filosofía. Solo el ser humano puede mirar al cielo nocturno y preguntarse: ¿qué hay allí, más allá de las estrellas? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en el universo? Creamos significados en un universo sin sentido. Escribimos poesía, componemos música, construimos catedrales y naves espaciales. Descubrimos la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. Dividimos el átomo y enviamos máquinas al borde del sistema solar. En solo 10.000 años, un momento en tiempo cósmico, hemos recorrido el camino desde cazadores-recolectores hasta una civilización capaz de cambiar el clima del planeta y alcanzar otros mundos.
La paradoja de la humanidad es que somos increíblemente pequeños e increíblemente significativos simultáneamente. Físicamente somos motas de polvo en el espacio. Pero somos las únicas motas conocidas capaces de comprender el cosmos, crear matemáticas que describen sus leyes, construir máquinas para explorarlo. Carl Sagan dijo, somos una forma en que el cosmos se conoce a sí mismo. Biosfera, la delgada película de vida. Ascendiendo a escalas de kilómetros, comenzamos a ver la biosfera, la zona de vida en la Tierra. La biosfera se extiende desde la fosa oceánica más profunda, la fosa de las Marianas, 11 kilómetros bajo el nivel del mar, donde se han descubierto bacterias e incluso organismos multicelulares, hasta las capas superiores de la atmósfera, esporas de bacterias encontradas a altitudes de 40 kilómetros. Eso es solo unos 50 kilómetros, más delgado que la cáscara de una naranja en proporción a su tamaño. Toda la vida conocida en el universo existe en esta película increíblemente delgada en la superficie de un planeta rocoso. La vida en la Tierra es increíblemente diversa. Las estimaciones varían. Pero posiblemente existan de 5 a 10 millones de especies de eucariotas, organismos con núcleo en las células, sin contar millones o miles de millones de especies de bacterias y arqueas. Solo hemos descrito y nombrado aproximadamente 2 millones de especies, todavía estamos descubriendo nuestro propio planeta. Toda esta vida está conectada en una red compleja de ecosistemas. Las plantas producen oxígeno que respiran los animales. Los animales exhalan dióxido de carbono que usan las plantas. Los hongos descomponen materia muerta, devolviendo nutrientes al suelo. Todo está conectado con todo. La hipótesis de Gaia, propuesta por James Lovelock, afirma que toda la biosfera funciona como un único superorganismo autoorganizado. La vida no solo se adapta al ambiente, lo regula activamente, manteniendo condiciones favorables para la vida. Tierra, el planeta azul. La Tierra tiene un diámetro de 12.742 kilómetros y una masa de aproximadamente 6 por 10 superíndice 2 kilogramos. Desde el espacio, nuestro planeta parece una esfera azul perfecta con remolinos blancos de nubes y manchas marrones de continentes. La fotografía Blue Marble, canica azul, tomada por la tripulación del Apolo 17 de enero de 1972, se convirtió en una de las imágenes más reconocidas de la historia. La Tierra es el único planeta del sistema solar con agua líquida en la superficie. El agua cubre el 71% de la superficie terrestre. Los océanos contienen el 97% de toda el agua del planeta, y el 3% restante es agua dulce, la mayor parte de la cual está congelada en los casquetes de hielo de la Antártida y Groenlandia. ¿Por qué la Tierra es tan perfecta para la vida? Es una combinación de muchos factores. La distancia correcta del Sol, aproximadamente 150 millones de kilómetros, en la llamada zona habitable o zona Ricitos de Oro, donde la temperatura permite que el agua exista en estado líquido. La masa correcta, lo suficientemente grande como para mantener una atmósfera por gravedad, pero no tan grande que la atmósfera se vuelva demasiado densa y tóxica, como en Venus. Campo magnético, generado por el núcleo de hierro líquido de la Tierra, nos protege del viento solar y los rayos cósmicos, que de otro modo destruirían la atmósfera y harían la superficie inadecuada para la vida. Luna, estabiliza la inclinación del eje terrestre en 23,5 grados, creando estaciones estables. Sin la Luna, el eje de la Tierra oscilaría caóticamente, creando cambios climáticos extremos, posiblemente incompatibles con la vida compleja. Tectónica de placas. El movimiento de las placas continentales regula el clima a través del ciclo del carbono, crea diversidad de paisajes, genera el campo magnético a través de la convección en el manto. Todos estos factores tuvieron que coincidir. Cambien cualquiera de ellos, y la Tierra podría haberse convertido en un desierto sin vida como Marte, o un infierno tóxico como Venus. Historia de la Tierra: 4,5 mil millones de años de evolución. La Tierra se formó hace aproximadamente 4,54 mil millones de años a partir de un disco protoplanetario alrededor del joven Sol.
El primer 1000 millones de años fue un periodo de intensa bombardeo por asteroides y cometas. La Tierra era un infierno fundido. Hace aproximadamente 4,5 mil millones de años, un protoplaneta del tamaño de Marte, que los científicos llamaron Theia, se estrelló contra la Tierra temprana. Este cataclismo expulsó una enorme cantidad de materia a la órbita, de la cual se formó la Luna. Esta colisión también le dio a la Tierra su inclinación axial. Hace 3,8 mil millones de años, los océanos ya existían. Y en algún lugar entre 3,5 y 4 mil millones de años atrás apareció la vida, quizás en fuentes termales en el fondo del océano o en pozas de marea poco profundas. No sabemos exactamente cómo surgió la vida, pero sabemos que apareció sorprendentemente rápido después de que las condiciones se volvieron adecuadas. Los siguientes 2000 millones de años la vida permaneció unicelular. Bacterias simples y arqueas dominaron. Pero estaban cambiando lentamente el planeta. Las cianobacterias comenzaron a producir oxígeno a través de la fotosíntesis. El oxígeno era tóxico para la mayoría de los organismos de esa época. Ocurrió el gran evento de oxidación hace aproximadamente 2,4 mil millones de años, que causó una extinción masiva de organismos anaeróbicos. Pero el oxígeno también abrió nuevas posibilidades. Permitió el desarrollo de la respiración aeróbica, una forma mucho más eficiente de extraer energía de los alimentos. Hace aproximadamente 1,8 mil millones de años aparecieron los primeros eucariotas, células con núcleo. Hace aproximadamente 600 a 800 millones de años surgieron los primeros organismos multicelulares. Hace 540 millones de años, la explosión cámbrica, una diversificación súbita, en términos geológicos, de formas de vida. En un periodo relativamente corto de 20 a 25 millones de años aparecieron casi todos los grupos principales de animales. La vida salió a Tierra hace aproximadamente 470 millones de años, primero plantas, luego artrópodos, luego vertebrados. Los dinosaurios dominaron en el Mesozoico, 252 a 66 millones de años atrás. Su era terminó hace 66 millones de años cuando un asteroide de 10 kilómetros de diámetro se estrelló en la península de Yucatán, causando una extinción masiva que destruyó el 75% de todas las especies. Esta extinción liberó nichos ecológicos para los mamíferos. Los primates aparecieron hace aproximadamente 60 millones de años. El género Homo surgió hace aproximadamente 2 a 3 millones de años. Homo sapiens, nuestra especie, apareció hace aproximadamente 300.000 años en África. Hace solo 10.000 años, 0,003% de la historia de la Tierra, los humanos inventaron la agricultura y comenzaron a construir civilización. Hace 200 años, menos del 0,00004% de la historia de la Tierra, comenzó la revolución industrial. Si comprimen toda la historia de la Tierra en 24 horas, la vida aparece a las 4 de la mañana. Los organismos multicelulares, a las 9 de la noche. Los dinosaurios reinan de 11 a 11:40. Homo sapiens aparece 1,4 segundos antes de la medianoche. Toda la historia registrada de la humanidad, los últimos 0,2 segundos. Luna, nuestro compañero cósmico. A una distancia de 384.400 kilómetros de la Tierra orbita la Luna, el único satélite natural de nuestro planeta. La Luna es un satélite inusualmente grande para un planeta del tamaño de la Tierra. Su diámetro es de 3.474 kilómetros, aproximadamente un cuarto del terrestre. El sistema Tierra-Luna a veces se considera un planeta doble. La Luna está gravitacionalmente bloqueada, siempre está orientada hacia la Tierra con un solo lado. El lado lejano de la Luna fue visto por humanos por primera vez solo en 1959, cuando la sonda soviética Luna 3 la orbitó. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong se convirtió en el primer humano en pisar la superficie de otro mundo.
Entre 1969 y 1972, 12 personas caminaron sobre la Luna. Desde entonces, ningún humano se ha alejado de la Tierra más allá de la órbita terrestre baja, un hecho lamentable que muestra que el progreso no siempre es lineal. La Luna se está alejando lentamente de la Tierra, aproximadamente 3,8 centímetros por año. La interacción gravitacional de la Tierra y la Luna desacelera la rotación de la Tierra, alargando nuestros días aproximadamente 2 milisegundos por siglo. Hace miles de millones de años, un día en la Tierra duraba solo unas 6 horas, y la Luna estaba mucho más cerca. Satélites artificiales, la nueva ecosfera. Miles de satélites artificiales orbitan la Tierra, desde el tamaño de un refrigerador hasta el tamaño de un autobús. Proporcionan navegación GPS, telecomunicaciones, monitoreo meteorológico, reconocimiento militar, investigación científica. La Estación Espacial Internacional, EI, es la estructura artificial más grande en órbita, del tamaño de un campo de fútbol. Los humanos han estado viviendo continuamente en el espacio desde 2000, ya más de 24 años de presencia humana más allá de la Tierra. Desafortunadamente, el espacio alrededor de la Tierra también se está convirtiendo en un basurero. El síndrome de Kessler es un escenario hipotético en el que la densidad de objetos en órbita terrestre baja se vuelve tan alta que las colisiones generan una cascada de más colisiones, haciendo la órbita inutilizable. Esta es una amenaza real para el futuro de la astronáutica. Al abandonar la Tierra, entramos en escalas donde los kilómetros se vuelven incómodos. Los astrónomos usan la unidad astronómica o a la distancia promedio de la Tierra al Sol, aproximadamente 150 millones de kilómetros. A esta escala, el espacio se vuelve verdaderamente vacío. Si reducen el sistema solar para que la Tierra fuera del tamaño de un guisante, el Sol sería una pelota de baloncesto a 23 metros de distancia. Júpiter sería una manzana a 122 metros. Plutón sería una cabeza de alfiler a 920 metros. La estrella más cercana, Próxima Centauri, estaría a una distancia de 6.200 kilómetros. El espacio es principalmente vacío. Sol, nuestra estrella. En el centro de nuestro sistema se encuentra el Sol, una estrella de clase espectral G2V, una enana amarilla ordinaria de mediana edad. El diámetro del Sol es de 1,4 millones de kilómetros, lo que es 109 veces mayor que la Tierra. En el Sol podrían caber 1,3 millones de planetas del tamaño de la Tierra. Pero a pesar de su tamaño, el Sol es bastante enrarecido. Su densidad promedio es solo de 1,4 G/cm superíndice 3, un poco más que el agua. La masa del Sol es de 2 por 10 superíndice 3 kilogramos, lo que constituye el 99,86% de toda la masa del sistema solar. Todos los planetas, asteroides, cometas, polvo, todo esto es solo el 0,14% de la masa total. En el núcleo del Sol, a una temperatura de 15 millones de grados Celsius y una presión de 250.000 millones de atmósferas, ocurre fusión termonuclear. Cada segundo, 600 millones de toneladas de hidrógeno se fusionan en 596 millones de toneladas de helio. Las 4 millones de toneladas faltantes se convierten en energía pura según la fórmula de Einstein igual a mc superíndice 2. Esta energía, 3,8 por 10 superíndice 2 vatios, se abre paso lentamente a través del denso plasma del Sol. Un fotón puede tardar de 10.000 a 170.000 años en viajar desde el núcleo hasta la superficie. Pero después de salir del Sol, la luz alcanza la Tierra en solo 8 minutos y 20 segundos. Cada segundo la Tierra recibe aproximadamente 174 petavatios, 1,74 por 10 superíndice 1 vatios, de energía solar. En una hora, la Tierra recibe más energía del Sol de la que toda la humanidad consume en un año. Si pudiéramos recolectar eficientemente la energía solar, los problemas energéticos de la humanidad estarían resueltos.
El Sol ha existido durante aproximadamente 4,6 mil millones de años, aproximadamente la mitad de su ciclo de vida. En 5.000 millones de años, cuando el hidrógeno en el núcleo se agote, el Sol comenzará a expandirse en un gigante rojo, posiblemente tragando a Mercurio, Venus y posiblemente la Tierra. Luego expulsará sus capas externas, dejando una enana blanca, un núcleo caliente y denso del tamaño de la Tierra, que se enfriará lentamente durante billones de años. Planetas interiores, mundos rocosos. Mercurio, el planeta más cercano al Sol, está a una distancia de 0,39 UA. Es un mundo pequeño con un diámetro de 4.879 kilómetros, cubierto de cráteres, parecido a la Luna. Prácticamente no tiene atmósfera. La temperatura diurna alcanza 430 grados, la nocturna desciende a menos 180 grados, el mayor rango de temperatura en el sistema solar. Venus, 0,72 UA, diámetro 12.104 km, el planeta gemelo de la Tierra en tamaño, pero infernal en condiciones. Una densa atmósfera de dióxido de carbono crea el efecto invernadero más poderoso, calentando la superficie a 462 grados, suficiente para fundir plomo. La presión atmosférica es 92 veces mayor que la de la Tierra. Nubes de azufre llueven ácido sulfúrico. Venus es una advertencia sobre lo que puede suceder cuando el efecto invernadero se sale de control. Tierra, 1 UA, 12.742 kilómetros, el único mundo conocido con vida. Marte, 1,52 UA, 6.779 kilómetros, el planeta rojo, nombrado en honor al dios romano de la guerra debido a su color rojo sangre causado por óxido de hierro, óxido, en la superficie. Marte alguna vez fue un mundo cálido y húmedo con ríos, lagos, posiblemente océanos. Pero hace aproximadamente 3,5 mil millones de años, Marte perdió su campo magnético y la mayor parte de su atmósfera. Hoy es un desierto frío con una atmósfera 100 veces más enrarecida que la de la Tierra. Robots exploradores han estado estudiando Marte desde la década de 1960. Los rovers Curiosity y Perseverance buscan signos de vida antigua. Marte es el objetivo más probable para una futura misión tripulada. Elon Musk sueña con hacer de la humanidad una especie interplanetaria, comenzando con la colonización de Marte. Cinturón de asteroides. Entre Marte y Júpiter, a una distancia de 2,2 a 3,2 UA, se encuentra el cinturón de asteroides, una región que contiene millones de cuerpos rocosos y metálicos. El objeto más grande del cinturón es Ceres, un planeta enano con un diámetro de 940 kilómetros. En total, el cinturón puede contener 1 a 2 millones de asteroides con diámetros mayores de 1 kilómetro y millones de más pequeños. Contrario a las representaciones de Hollywood, el cinturón de asteroides no está densamente lleno de rocas. La distancia promedio entre asteroides es de cientos de miles de kilómetros. Una nave espacial podría volar a través del cinturón sin siquiera ver un solo asteroide. Júpiter, rey de los planetas. A una distancia de 5,2 UA reina Júpiter, una bola de gas gigante con un diámetro de 139.820 kilómetros, 11 veces mayor que la Tierra. Júpiter es tan masivo, 318 veces más pesado que la Tierra, que todos los demás planetas del sistema solar podrían caber dentro de él. Contiene aproximadamente el 70% de toda la masa planetaria del sistema. Júpiter no tiene superficie sólida. Son simplemente capas de gas que se vuelven más densas con la profundidad. La atmósfera exterior consiste principalmente en hidrógeno y helio. Más profundo, los gases se convierten en líquido. Aún más profundo, el hidrógeno se comprime tan fuertemente que se vuelve metálico, un estado de materia que no existe en la Tierra. La Gran Mancha Roja, un anticiclón gigante en la atmósfera de Júpiter, es más grande que toda la Tierra. Esta tormenta ha estado rugiendo durante al menos 400 años, desde que los humanos la vieron por primera vez a través de telescopios.
Júpiter tiene 79 lunas conocidas. Las 4 más grandes, y con acento O, Europa, Ganímedes y Calisto, se llaman galileanas en honor a Galileo Galilei, quien las descubrió en 1610. Este descubrimiento se convirtió en una de las primeras pruebas de que no todo gira alrededor de la Tierra. Europa es uno de los mundos más intrigantes del sistema solar. Bajo una corteza de hielo de 10 a 30 kilómetros de espesor se encuentra un océano global de agua líquida, de hasta 100 kilómetros de profundidad, más agua que en todos los océanos terrestres combinados. Las fuerzas de marea de Júpiter calientan el interior de Europa, posiblemente creando fuentes hidrotermales en el fondo del océano. La vida en la Tierra prospera en tales fuentes. ¿Podría existir vida en el océano de Europa? La NASA está planeando la misión Europa Clipper para investigar esta cuestión. Júpiter juega un papel importante en la protección del sistema solar interior. Su poderosa gravedad desvía o captura muchos cometas y asteroides que de otro modo bombardearían la Tierra. Sin Júpiter, la vida en la Tierra podría no haberse desarrollado. Saturno, belleza anillada. A una distancia de 9,5 UA se encuentra Saturno, diámetro 116.460 kilómetros, quizás el planeta más hermoso del sistema solar gracias a sus majestuosos anillos. Los anillos de Saturno se extienden 280.000 kilómetros desde el planeta, pero son sorprendentemente delgados, solo de 10 metros a 1 kilómetro de espesor. Consisten en miles de millones de partículas de hielo y roca que varían en tamaño desde micrones hasta varios metros. El origen de los anillos sigue siendo un misterio. Quizás se formaron de los restos de una luna o cometa destruido. O son material primordial que quedó de la formación de Saturno. Los anillos pueden ser relativamente jóvenes, solo 100 a 200 millones de años. Saturno tiene 82 lunas conocidas. La más grande es Titán, la única luna en el sistema solar con una atmósfera densa. Titán es más grande que Mercurio. Su atmósfera es 1,5 veces más densa que la de la Tierra, consistiendo principalmente en nitrógeno con una mezcla de metano. En Titán caen lluvias de metano, fluyen ríos de metano, hay lagos y mares de metano. Es el único mundo además de la Tierra donde se han confirmado líquidos estables en la superficie. La temperatura allí es de menos 179 grados, pero la química orgánica compleja ocurre constantemente. Algunos científicos suponen que en Titán podría existir vida basada no en agua, sino en metano líquido. Urano y Neptuno, gigantes de hielo. Urano, 19,2 UA, diámetro 50.724 km, y Neptuno, 30 UA, 49.244 kilómetros, son los planetas más distantes del sistema solar, mundos fríos en el borde del sistema. Urano es único en que su eje de rotación está inclinado 98 grados, esencialmente gira acostado de lado. Cada polo recibe alternativamente 42 años de luz solar continua, luego 42 años de oscuridad. Neptuno es el planeta más ventoso del sistema solar. Los vientos en su atmósfera alcanzan 2100 km por hora, más rápido que la velocidad del sonido. ¿Por qué un planeta tan distante y frío posee un clima tan turbulento sigue siendo un misterio? Cinturón de Kuiper y planetas enanos. Más allá de la órbita de Neptuno, comenzando aproximadamente a 30 UA y extendiéndose hasta 50 UA, se encuentra el cinturón de Kuiper, una región llena de cuerpos helados que quedaron de la formación del sistema solar. Plutón, descubierto en 1930 y considerado el noveno planeta hasta 2006, ahora se clasifica como un planeta enano. Es más pequeño que la Luna, con un diámetro de solo 2.377 kilómetros. En 2015, la sonda New Horizons pasó cerca de Plutón, revelando un mundo inesperadamente activo geológicamente con glaciares de nitrógeno, montañas de hielo de agua y un posible océano subsuperficial. Nube de Oort, la frontera del sistema. Mucho más allá del cinturón de Kuiper, a una distancia de 2000 a 100.000 UA, casi 2 años luz,
se extiende la nube de Oort, una envoltura esférica gigante de billones de cuerpos helados que rodea el sistema solar. La nube de Oort nunca ha sido observada directamente, está demasiado lejos y los objetos en ella son demasiado pequeños y débiles. Pero su existencia se predice basándose en las órbitas de cometas de largo periodo que provienen de esta región. Cuando la influencia gravitacional de una estrella que pasa o el efecto de marea galáctica perturba un objeto en la nube de Oort, puede comenzar un largo viaje hacia el sistema solar interior, convirtiéndose en un cometa. La nube de Oort es la verdadera frontera de la influencia gravitacional del Sol. Más allá de sus límites comienza el espacio interestelar. Voyager, embajadores de la humanidad. En 1977, la NASA lanzó dos sondas espaciales, Voyager 1 y Voyager 2, para explorar el sistema solar exterior. Después de misiones épicas a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, ambas Voyager continuaron su viaje hacia el espacio interestelar. En agosto de 2012, Voyager 1 cruzó la heliopausa, la frontera donde el viento solar cede al medio interestelar, convirtiéndose en el primer objeto hecho por humanos en abandonar el sistema solar. Actualmente, Voyager 1 está a una distancia de más de 24.000 millones de kilómetros de la Tierra, 160 UA. Una señal de radio desde ella tarda 22 horas en llegar a la Tierra. La sonda se mueve a una velocidad de 17 kilómetros por segundo, pero incluso a esa velocidad tardaría 40.000 años en alcanzar la estrella más cercana. A bordo de cada Voyager hay un disco de oro, un mensaje de la humanidad a potenciales civilizaciones extraterrestres. Contiene sonidos e imágenes de la Tierra, saludos en 55 idiomas, música de diversas culturas y épocas, sonidos de la naturaleza, diagramas que muestran la posición del Sol en relación con los púlsares. El astrónomo Carl Sagan, quien lideró el equipo que creó el disco, escribió: "El lanzamiento de este mensaje en una botella al océano cósmico dice algo muy esperanzador sobre la vida en este planeta. Incluso cuando el Sol se convierta en un gigante rojo y trague la Tierra, las Voyager continuarán su viaje eterno a través de la galaxia, llevando un mensaje de una civilización que ya no existirá". Año luz, una nueva unidad de medida. Al abandonar el sistema solar, entramos en escalas donde incluso las unidades astronómicas se vuelven incómodas. Ahora medimos distancias en años luz, la distancia que la luz recorre en un año, moviéndose a una velocidad de 299.792 km por segundo. Un año luz equivale a aproximadamente 9,5 billones de kilómetros, o 63.241 unidades astronómicas. La luz del Sol alcanza la Tierra en 8 minutos. La luz de la estrella más cercana viaja más de 4 años. La luz del centro de nuestra galaxia viaja 26.000 años. Cuando miran a las estrellas, están mirando al pasado. Estrellas más cercanas. El sistema estelar más cercano a nosotros, Alpha Centauri, está a una distancia de 4,37 años luz, 41,3 billones de kilómetros. Es un sistema triple que consiste en dos estrellas similares al Sol, Alpha Centauri A y B, orbitando un centro de masa común, y una pequeña enana roja Próxima Centauri, ubicada un poco más cerca de nosotros, 4,24 años luz. En 2016, los astrónomos descubrieron un planeta de tipo terrestre orbitando en la zona habitable de Próxima Centauri. Próxima Centauri B está a solo 4,24 años luz de nosotros, el exoplaneta más cercano conocido. ¿Podría haber vida allí? No lo sabemos. Próxima Centauri es una enana roja conocida por sus poderosas erupciones que podrían esterilizar la superficie del planeta. Pero quizás la vida encontró una forma de sobrevivir. Con las tecnologías actuales, un viaje a Próxima Centauri tomaría decenas de miles de años. Incluso moviéndose a la velocidad de Voyager 1, 17 km por segundo, tomaría 73.000 años. El proyecto Breakthrough Starshot propone usar una vela láser para acelerar pequeñas sondas al 20% de la velocidad de la luz, lo que permitiría alcanzar Alpha Centauri en 20 años.
Pero esto sigue siendo una idea conceptual. Vecindario solar. En un radio de 15 años luz del Sol hay aproximadamente 60 sistemas estelares que contienen aproximadamente 80 estrellas. Muchas estrellas forman parte de sistemas binarios o triples. La mayoría de ellas son enanas rojas, estrellas débiles con masas de 0,1 a 0,6 masas solares. Las enanas rojas constituyen aproximadamente el 75% de todas las estrellas de la galaxia, pero son tan débiles que ninguna de ellas puede verse a simple vista, ni siquiera la más cercana, Próxima Centauri. También hay enanas blancas, restos enfriados de estrellas que han agotado su combustible termonuclear. Sirio B, el compañero de Sirio, la estrella más brillante en el cielo nocturno, es una enana blanca del tamaño aproximado de la Tierra, pero con una masa cercana a la del Sol. La materia de una enana blanca es tan densa que una cucharadita pesaría toneladas. Hay enanas marrones, estrellas fallidas, no suficientemente masivas, menos de 0,08 masas solares, para encender la fusión termonuclear de hidrógeno. Existen en un estado intermedio entre planetas y estrellas. Medio interestelar. El espacio entre las estrellas no es un vacío absoluto. El medio interestelar contiene gas enrarecido, principalmente hidrógeno y helio, y polvo cósmico. La densidad del medio interestelar es increíblemente baja, en promedio aproximadamente un átomo por centímetro cúbico. Para comparación, el aire al nivel del mar contiene aproximadamente 1,0 superíndice 1 moléculas por centímetro cúbico. El mejor vacío que podemos crear en la Tierra sigue siendo 1 millón de veces más denso que el medio interestelar. A pesar de tal enrarecimiento, el medio interestelar juega un papel crítico en la evolución de la galaxia. Las estrellas nacen del gas y polvo interestelar que se reúne en nubes bajo la acción de la gravedad. Cuando las estrellas masivas mueren en supernovas, expulsan material enriquecido con elementos pesados de vuelta al medio interestelar, del cual se forman nuevas generaciones de estrellas. Nebulosas, guarderías estelares. Regiones donde el gas interestelar es especialmente denso, hasta 1,0 átomos por centímetro cúbico, se llaman nebulosas. La nebulosa de Orión es la región de formación estelar activa más cercana a nosotros, ubicada a solo 1344 años luz de distancia. Es visible a simple vista como una mancha nebulosa en la espada de Orión. Dentro de esta nebulosa, en densas nubes de gas y polvo, están naciendo miles de nuevas estrellas ahora mismo. El telescopio espacial Hubble ha tomado imágenes impresionantes de la nebulosa de Orión, mostrando discos protoplanetarios alrededor de estrellas jóvenes, lugares donde se están formando nuevos sistemas planetarios. Cada una de estas estrellas puede tener sus propios planetas, posiblemente su propia vida. Nebulosas planetarias, estas no tienen nada que ver con planetas, son envolturas de gas expulsadas por estrellas moribundas. Cuando una estrella similar al Sol agota su combustible, se hincha en un gigante rojo, luego expulsa sus capas externas, creando una nube de gas brillante alrededor de un núcleo caliente. La nebulosa del Anillo, la nebulosa del Ojo de Gato, la nebulosa de la Mariposa, todas estas son hermosos monumentos a estrellas muertas. Remanentes de supernovas son nubes de escombros en expansión de estrellas masivas explotadas. La nebulosa del Cangrejo es un remanente de supernova observado por astrónomos chinos en 1054. En su centro hay un púlsar, una estrella de neutrones que gira rápidamente emitiendo pulsos de radio 30 veces por segundo. Estructura de la galaxia. Ascendiendo a una escala de miles de años luz, comenzamos a ver la estructura de nuestra galaxia, la Vía Láctea. La Vía Láctea es una galaxia espiral barrada con un diámetro de aproximadamente 100.000 a 120.000 años luz y un espesor de aproximadamente 1000 años luz en el disco, sin contar el halo. Contiene 200 a 400.000 millones de estrellas, el número exacto es desconocido, y tiene una masa de aproximadamente 1,5 billones de masas solares, incluyendo materia oscura. La galaxia tiene varias estructuras principales.
El bulbo, engrosamiento central, una región esferoidal densa en el centro que contiene estrellas viejas y un agujero negro supermasivo. El disco, una región plana donde se encuentran la mayoría de las estrellas, incluyendo nuestro Sol. El disco contiene brazos espirales, regiones de mayor densidad de estrellas y gas donde la formación estelar es activa. Brazos espirales. La Vía Láctea tiene 4 brazos principales: Perseo, Sagitario Carina, Escudo Centauro y el brazo exterior. El Sol está ubicado en una pequeña rama llamada Brazo de Orión o Espolón de Orión, entre los brazos de Perseo y Sagitario Carina. El halo, una región esférica que rodea el disco, conteniendo estrellas viejas, cúmulos globulares y una gran cantidad de materia oscura. Posición del Sol. El Sol está a una distancia de aproximadamente 26.000 años luz del centro galáctico, aproximadamente 2/3 del camino desde el centro hasta el borde del disco. Orbitamos alrededor del centro de la galaxia a una velocidad de aproximadamente 220 km por segundo. Una órbita completa, un año galáctico, toma aproximadamente 225 a 250 millones de años terrestres. Desde la formación del Sistema Solar, hace 4,6 mil millones de años, hemos completado solo aproximadamente 20 órbitas alrededor de la galaxia. Cuando los dinosaurios gobernaban la Tierra, estábamos en el otro lado de la galaxia. Cada vez que pasamos a través de un brazo espiral, la densidad de estrellas a nuestro alrededor aumenta, posiblemente afectando la frecuencia con que los cometas pasan a través de la nube de Oort y, en consecuencia, la frecuencia de extinciones masivas en la Tierra. Esta es una teoría hipotética, pero muestra que incluso los procesos galácticos pueden afectar la vida en la Tierra. Centro de la galaxia, agujero negro supermasivo. En el centro mismo de la Vía Láctea, en la dirección de la constelación de Sagitario, se encuentra Sagitario, o un agujero negro supermasivo con una masa de aproximadamente 4 millones de masas solares. Este agujero negro tiene un radio de Schwarzschild, horizonte eventos, de aproximadamente 12 millones de kilómetros, aproximadamente 17 radios solares. Todo lo que cruza este horizonte está perdido para siempre para el universo externo. No podemos ver el agujero negro en sí, pero podemos observar su influencia gravitacional en las estrellas circundantes. Los astrónomos han seguido las órbitas de estrellas alrededor de Sagitario durante décadas. Una estrella, S2, tiene un periodo orbital de solo 16 años y pasa a solo 17 horas luz del agujero negro, moviéndose a velocidades de hasta 7.650 km por segundo, 2,55% de la velocidad de la luz. En 2019, el proyecto Event Horizon Telescope obtuvo la primera imagen de la sombra de un agujero negro, no de Sagitario, sino de un agujero negro más masivo en el centro de la galaxia M87. En 2022 se publicó una fotografía de la sombra de Sagitario, a un anillo de luz alrededor de una silueta oscura donde la gravedad es tan fuerte que curva la luz a su alrededor. Prácticamente cada galaxia grande tiene un agujero negro supermasivo en su centro. De alguna manera estos objetos monstruosos juegan un papel clave en la formación y evolución de galaxias, aunque los detalles de este proceso aún se están estudiando. Cúmulos globulares. Alrededor de la galaxia, en el halo, orbitan aproximadamente 150 cúmulos globulares, grupos esféricos densos, cada uno conteniendo desde decenas de miles hasta millones de estrellas. Los cúmulos globulares son algunos de los objetos más antiguos de la galaxia. Su edad alcanza 12 a 13 mil millones de años, casi la edad del universo. Las estrellas en ellos son viejas, rojas, pobres en elementos pesados, se formaron cuando la galaxia era joven. En el centro de un cúmulo globular, las estrellas están empaquetadas tan densamente que la distancia entre estrellas vecinas puede ser solo fracciones de un año luz. Si viviéramos en un planeta en tal cúmulo, el cielo nocturno brillaría con miles de estrellas más brillantes que Venus. Exoplanetas, mundos alrededor de otras estrellas. Hasta 1992, no sabíamos con certeza si existían planetas alrededor de otras estrellas.
Hoy hemos confirmado la existencia de más de 5.500 exoplanetas en más de 4.000 sistemas planetarios. Estos planetas son increíblemente diversos. Júpiteres calientes, planetas gaseosos gigantes que orbitan muy cerca de sus estrellas, con temperaturas superficiales superiores a 1000 grados. Supertierras, planetas rocosos con masas varias veces mayores que la de la Tierra. Neptunos, gigantes de hielo de varios tamaños. Planetas en la zona habitable, mundos donde la temperatura permite que exista agua líquida en la superficie. La misión Kepler mostró que los planetas son extremadamente comunes. Prácticamente cada estrella tiene al menos un planeta. Las estimaciones sugieren que en la Vía Láctea puede haber 40.000 millones de planetas de tipo terrestre en las zonas habitables de sus estrellas. 40.000 millones de mundos posibles donde podría existir vida. Solo en nuestra galaxia. Paradoja de Fermi, ¿dónde están todos? Esto nos lleva a la famosa paradoja de Fermi: si el universo es tan vasto y antiguo, y los planetas son tan comunes, ¿dónde están todos los extraterrestres? El físico Enrico Fermi planteó esta pregunta en 1950. La Vía Láctea tiene 13,6 mil millones de años. Incluso con viajes interestelares lentos, una civilización avanzada podría colonizar toda la galaxia en 50 a 100 millones de años. Un momento en escalas cósmicas. ¿Por qué no vemos signos de tales civilizaciones? Se han propuesto muchas explicaciones. Estamos solos, la vida o la vida inteligente es excepcionalmente rara. El gran filtro, existe una barrera que las civilizaciones rara vez superan. Quizás está detrás de nosotros, el surgimiento de la vida es extremadamente improbable, o delante de nosotros. Las civilizaciones avanzadas se autodestruyen. Existen pero callan, las civilizaciones evitan el contacto por razones desconocidas. Buscamos mal, sus tecnologías son tan avanzadas que no podemos reconocer sus señales o artefactos. Zoológico o cuarentena, las civilizaciones avanzadas evitan intencionalmente el contacto con nosotros. Están demasiado lejos, el espacio es tan vasto que incluso con muchas civilizaciones, las distancias entre ellas son insuperables. Quizás obtengamos una respuesta en las próximas décadas cuando nuevos telescopios comiencen a analizar las atmósferas de exoplanetas en busca de biofirmas, signos de vida. O cuando los radiotelescopios escuchen una señal del espacio profundo. O quizás realmente estamos solos. Y eso nos hace increíblemente preciosos y frágiles, los únicos testigos de la belleza del cosmos.